Buenos días desde Mardin. Estamos en una de las ciudades kurdas de Turquía. Aquí hay una mezcla de culturas. Turca, kurda, siria, árabe. Es una maravilla. Y de hecho, aún hay gente que todavía habla la lengua de Jesucristo, el arameo. O sea, esto es alucinante. Esta ciudad está situada a solo 2 horitas de Siria, de la frontera, en lo alto de una montaña. Aspira a ser patrimonio de la UNESCO. Es una ciudad preciosa y está rodeada por el río Tigris y el Éufrates. Así que sigo yo. Que esta ciudad, lo que tiene de bonito, lo tiene de caro. No. Esta es una ciudad muy turística, pero sobre todo de turismo turco. No hemos encontrado mucha gente extranjera durante todo nuestro recorrido por el país. Extranjera de fuera de Turquía, me refiero. Extra de extraños, gera de geranios. Geranios extraños. Chicos, estamos aquí aguantando el tipo, pero tenemos que reconocer que hoy estamos un poco malitos. O sea, llevamos 2 días con mucho dolor de barriga, estamos muy cansados y vamos a ponerle toda la energía que podamos, pero igual notéis nuestras caras que no nos encontramos muy bien, así que bueno, vamos a intentar darlo todo, pero eso, que muy flojitos. Estamos muy cansados. No sabemos qué nos ha sentado mal. Básicamente es una diarrea y algo que nos ha sentado mal, ¿no? Sí, Llevamos pero varios días. Yo hoy no he dormido nada, un dolor de barriga, muy mal. Muy mal, y a pero poquito que comemos. Sí, vamos al baño. Sí, tenemos que correr. Pero bueno, esperamos que esto nos afecte a nuestra visita por Mardin. Así que bueno, vámonos ya a ver qué vamos a ver. Vamos a ponerle entusiasmo y a mostrarlo todo. Nos está sorprendiendo mucho la cantidad de tiendas de oro que hay aquí. De hecho, todas se llaman Komuyuskulu o algo así, que significará carísimo o oro o alguna cosa de... Pero está llenísimo. O sea, esto quiere decir que aquí viene turismo con dinero. Menos nosotros. Y después de callejear un poco, nos encontramos con nuestro amigo Azad, con quien habíamos quedado para que nos enseñara cada rinconcito de la ciudad. Mira, aquí hay una... ¡Ah, qué guay! Están haciendo aquí los postres típicos de Mardin. Mirad qué curioso. Al igual está en la calle de las panaderías porque está lleno todo. Special tomato. Thank you. Ok, paso. Claro. Thank you so much. Çikolatalı mı? Yok, hurma. Vamos a engordar aquí. Bueno, mientras paseábamos nos han dado de probar un dulce típico de aquí, no tengo ni idea de cómo se llama. Está por fuera, está lleno de sésamo. Sabe mucho a sésamo. Pero está muy bueno. A mí no me convence demasiado, ¿verdad? Pero no está mal. Pues nos ha dicho nuestro amigo Azad que nos va a enseñar hoy sobre todo las callecitas. Vamos a ir callejeando por todo lo que es Mardin y todos los rinconcitos así, más tradicionales. No tanto mezquitas e iglesias, que también vamos a entrar a verlas, pero sobre todo nos va a enseñar esto. Estamos en la parte de abajo de la calle principal y esto está lleno de tiendecitas de souvenirs y algunos restaurantes. Hi, everybody. Nos está explicando I can speak. que estas son las hojas con las tradicionales con las que se hace el dolma, con las que se enrolla el sarma, right? Yeah, This it's is for true, it's sarma. true. Yeah, it's true. Entonces se cogerían un par, se enrollaría y es lo que tenemos, estos rollitos que tienen como bulgur dentro, que están, bueno, a nosotros no nos acaban de gustar del todo, pero quizá no hemos probado el bueno, pero a la gente aquí lo come como tentempié, le gusta mucho. A nosotros, ni fu ni fa, pero se hace con esto. Por lo que estamos viendo en este mercadillo hay cosas muy turísticas, pero luego hay otras tiendecitas que son completamente locales, así que creo que es un buen sitio para comprar cosas. Por ejemplo, aquí es muy famoso también los jabones, entonces mucho mejor comprarlos en esta zona que no en la calle principal, que puede ser más caro. Nos hemos encontrado ahora una tiendecita de ropa vintage, que mira, es como en una cueva, y o sea, es súper pequeña, pero es buenísima.
Mira qué bonita. Uy, mira, nos pone música. Vamos a probar un té típico de aquí, que no me sé el nombre todavía, me lo han dicho 4 veces. Kuşburnu. Kuşburnu. Like tea. What's the difference? It is. You can try it and you tell me how do you feel. Bueno, vamos a probarlo, está un calentito. ¿Ya lo has probado? A mí me gusta mucho, es dulcito. Vamos a ver. Te digo exactamente a qué sabe. A piruleta. Está muy bueno. O sea, es que esto no es té. Es el chupito de piruleta. Está buenísimo. Vale, nos dicen que esta fruta es muy parecida, pero no la hemos visto nunca antes. O sea... And you like little tomato. Pero tiene azúcar, tiene azuquita. Nos está explicando que es una mujer muy famosa, una mujer serpiente muy famosa. Pero no es de... Perdón, creí que me hablaban. No es de Mardin, sino que es de Urfa, creo, es muy famosa aquí. Y veis que todos los cuadritos están con la misma foto, o sea, el mismo dibujo de la misma mujer. Vale, pues siguiendo las calles por las que habíamos visto antes, ahora vamos a recorrer el bazar. Este jabón está hecho de Menengic, que es el mismo... Se hace con lo mismo que se hacía el café Menengic que probamos en Gasente, con los pistachos. Menengic. Ah, ok. Yeah, this one, con esto se hacen esos jabones y con esto se hace también el café. Bueno, me van a poner aquí un pañuelo tradicional de, supongo que de Mardin. ¿This is Kurdish? Yeah. Me va a explotar la cabeza, me ha apretado esto una barbaridad. Me encanta. De hecho es que me lo dejaría y ya no me lo quitaría nunca. ¡Ay, me encanta! Si me aprieta más me sale el cerebro. Sí. A mí también. Pero me sale el cerebro por el culo si aprieta más hacia abajo. Sí, a mí también me ha Creo gustado bastante. Que no voy a poder pensar en 7 días. Dice que muy bien, vamos a ver. Coge el Oye, ojo, No sé si parezco tradicional o la abuela de la fabada, pero me gusta el pañuelo. Bueno, al final ya nos han convencido. Me he comprado el pañuelo y no hemos comprado también jabón. Y bueno, ahora sí que no puedo decir que no soy turista porque con esto, pues, es evidente. Ahora ya tenemos aquí en la frente escrito Tímanos. Pero bueno, no pasa nada. ¡Adiós, Sara! Mira qué majo. Bueno, ahora vamos a visitar la gran mezquita, que es la mezquita principal de aquí de Mardin. ¡Oh! Bueno, ha habido derrape. Vale, estaba yo mirando tranquilamente. Estaba grabando tranquilamente y aquí hay unos escalones importantes. Menos mal que ese ha sido medio pequeño y no me he caído, pero ha sido como... ¡Ah! No lo he visto, tengo que mirar más el suelo y menos la cámara. For praying is religious is forbid. And the short you need the long one. Yeah. Vale, pues nos está contando que bueno, antes de entrar a la mezquita hay que lavarse si vas a rezar y todo eso, y que hay que lavarse 3 veces. 3 veces cada cosa. Por ejemplo, si te lavas las orejas, 3 veces las orejas. Si te lavas las manos, 3 veces las manos, la cara, todo 3 veces. Pues acabamos de descubrir que Artuklu es el nombre antiguo que tenía la ciudad de Mardin. Nosotros veíamos siempre Artuklu por aquí, bueno, en verdad no distinguía mucho porque yo veía Artuklu y Muskuklu y muchas palabras así, no sabía cuál era cuál. Pero ya sabemos que esto es Mardin antiguamente. Lo he visto ahí. Aquí desgraciadamente usan a los burritos, bueno, los tienen aquí, le están dando de comer, los tienen atados y los utilizan para bajar la basura de, digamos, de lo alto de la ciudad, les van metiendo en estas bolsas
la basura y se la van llevando. Pues una vez bajamos de la calle principal, de todas las tiendecitas y tal, creo que esto ya es saliendo de lo principal, ya llegamos a una de las plazas locales, una plaza grandísima con un museo, que os ha dicho que es chulísimo, lo que pasa es que ahora mismo está cerrado. El Museo de Mardin, sí. Y bueno, vamos a bordear un poquito esta plaza, rodearla y a ver las callecitas de detrás, que queremos ir a un par de tiendas que nos han dicho que son una pasada. Pues aquí está Sandra. Haciendo... consiguiendo seguidores, followers. Grabando... apuntando el canal de YouTube en los teléfonos móviles. Chicos, así, esa es la razón por la que tenemos seguidores, porque... La cámara la hizo él, que solo tiene, le he dicho cuántos años tiene, porque me esperaba que tuviera 100. 3 años. 3 años la ha construido él. Wow, this is very amazing. Una semana más o menos, dice, para hacer, si lo hace muy rápido, una cámara nueva. Esta es la nueva que está haciendo ahora, es una pasada. Y nos contaba que la que tiene allí, la tradicional, él no es como en las películas que necesitan taparse para hacer la foto, no. ¡Buah! ¡Qué bonito! Es una cafetería, pero bueno, es una librería también. Bueno, ha dicho que el nombre significa libro en kurdo. ¡Qué guay! Impresionante. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! Excelente. Ya. Mirad la altura que tiene esta entrada a la mezquita. O sea, hace falta pues como 14 personas Wow, como yo. Mira por dentro. Y en este punto, y con mucha pena, toca despedirse de Azad para continuar descubriendo Mardin. Bueno, llevamos ya un ratito recorriendo la ciudad de Mardin, todo el centro que está súper ambientado y lleno de tiendecitas y de gente. Y ahora es el momento de conocer a nuestro host, que es un chico sirio que tiene aquí una pastelería de dulcecitos típicos de Siria y vamos a conocerlo a ver qué tal. No estamos seguras, pero creemos que es este chico, que es esta en la panadería, así que vamos a ver. ¿Joder? Hey, hello. Nice to meet you. Hola. Oh, you do like that, no? Here. Yes. Ah, okay. Hi, how are you? Ah, really good. 1, 2. Hola. He's Fadel, he's from Syria. Fadel de Syria. Yes. Can you explain a little bit about Mardin? Why Mardin is so important? Why Mardin is so important? Mardin, you can meet a lot of cultures here. You can meet Christian people, you can meet Kurdish and Arabic people, and all these people living here in Mardin. You can see church next mosque. It's together, and all of old city. It's from stone. Okay, and some buildings. It's like say 800 years ago. Example, the old mosque. It's 1000 years ago. And come to my shop. I will show you. Vamos, que tiene toda una pinta espectacular. This is traditional cookies from Mardin. It's from cinnamon inside date. If you're coming to Mardin, you want to come to here tasting. You can tasting, Jorge. I can taste one? Oh, take one. Okay, I take this one. Pero vamos a probarlo. You can do it like this. Look at the dates. Yeah. This is traditional cookies from Syria. I do it here in Mardin. And this is inside date too, but without spicy. Atención. Yeah, welcome. In Mardin, everything is different. Look at our chair. It's for gas. Now we have to check. Pues nos acaba de sacar 2 sillas que son 2 bombonas de butano. Que bueno, pues bastante extraño, no lo habíamos visto. Y la verdad que tal y como tenemos nosotros el estómago hoy, no sé si es hasta peligroso. Vamos a sentarnos con cuidado y a intentar pasar desapercibido. Here in Mardin, you can find 4 languages: the Christian language, the Arabic language, the Arabic not like Syrian Arabic, not like Arab people, it's differently. Okay. His name is Mardinli Arabic. Okay. Wow. Yeah. The third language is Kurdish. Kurdish. And the general language, all the people talking this, it's Turkish language.
pues ahora estamos cenando en la panadería que tiene nuestro amigo Fadel y nos ha invitado a unos falafels que tienen una pintaza tremenda. Veganito. Y nada, hoy ya poquito más cenaremos, iremos a tomar un té porque el día ha sido larguito y ya a dormir, que nos está alojando en su casita. Así que nada, nos acostaremos pronto y ya mañana a recorrer un poquito más de Mardin. Así que nada, buenas noches, chicos. La verdad que este es uno de los sitios más bonitos de toda la ciudad, sobre todo por estas vistas que tiene de todo el casco antiguo, de toda la parte antigua de Mardin y además de todo lo que era Mesopotamia que se ve allí. O sea, es uno de los sitios más bonitos, la verdad. Vale la pena subir, sí que lo recomendamos mucho. Subir a la madraza de no sé qué, pues no sé cómo se llama. Pues ya sabemos cómo se llama, la madraza de Zincirille, o una pronunciación más o menos parecida. Y nada, en este punto os tenemos que pedir disculpas porque todo el contenido que teníamos grabado de esta mañana se perdió. Incluso ese buen momento que pasamos con nuestros amigos españoles de Proyecto Pauvicio. Así que estas vistas son lo mejor que os podemos ofrecer hasta el momento. Pues parece ser que este es el sitio de las bodas, porque mirad aquí a mi ladito, este es otro traje diferente, no sé si es bueno, creo que es traje de boda también, pero es completamente diferente. Hola bebé, hola bebé, hola cursito catacón. De verdad, o sea, amo. Ay, 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 qué bonito. Hola cosita, miau. Bueno chicos, pues aquí acaba nuestro recorrido por Mardin. Ya llevamos nuestras mochilas porque nos vamos a Diyarbakir o Diyarbakir, aquí cada uno le llama una manera. Nos vamos aquí, que lo estoy pintando y preparándonos ya para el autostop. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será enseñando Diyarbakir. Y recordad que si no habéis suscrito, suscribíos, like, campanita y todo ese rollo. ¡Chao!